Nosotros vamos a dedicar 3 sermones al profeta menor Joel, porque lo que quiero hacer es en el principio de septiembre regresar a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Pero vamos a pasar o dedicar 3 sermones a este libro, un cambio poquito en nuestro horario, y vamos a estudiar obviamente capítulo 1 en un sermón, capítulo 2 en otro sermón y capítulo 3 en el tercer sermón, porque este libro es pequeño, no es un libro muy largo, y será fácil de estudiar y ojalá fácil de entender. Y este libro debemos entenderlo con su contexto. ¿Cuándo escribió Joel? Y cómo podemos ponerlo en la cadena de autores, la cadena de profetas, el tiempo, el desarrollo de la historia de la Biblia. Y noten en el bosquejo que les he preparado que creo, según mis estudios, que debemos leer Joel como un profeta escribiendo 590 años antes de Cristo. 590 años antes de Cristo. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué sería importante esa fecha? Pues esa fecha nos ayuda porque significa que otros profetas ya han dado sus mensajes. Otros profetas, Sofonías y también Jeremías al mismo tiempo, y otros, Habacuc también. Entonces otros profetas ya han declarado que el Señor va a castigar a Jerusalén, a Judá, el reino del sur. Y esa fecha significa que el reino del norte, Israel o Samaria, ya ha sido destruido. Hace 130 años que Samaria fue destruida por los asirios. Entonces, cuando Joel está escribiendo, los del reino de Judá ya han visto o oído de la destrucción del norte del reino del norte, y Joel está anunciando juicio sobre el reino del sur, un juicio que ya ha sido anunciado por otros profetas antes de él. Y Jerusalén fue invadido y destruido en 586 años antes de Cristo. Entonces Joel está escribiendo unos años antes de la destrucción de Jerusalén. El juicio de Dios contra Jerusalén pronto vendrá. Eso es importante para nuestro entendimiento de este profeta de Joel. Y para que todos nosotros nos acordemos del contexto, no solamente de la fecha, también debemos recordar que Dios hizo un pacto con Israel en Sinaí. Hemos leído de eso en Gálatas 3 y 4, que Dios hizo un pacto con Israel en Sinaí. ¿Y qué tipo de pacto? ¿Cuáles fueron los compromisos o las condiciones del pacto? En una manera sencilla, Dios dijo: si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes me obedecen, yo les bendeciré en gran manera con la tierra de Canaán y una vida bendecida en Canaán. Si ustedes no guardan mis mandamientos, si ustedes se alejan para dioses falsas, según en la manera de las naciones, entonces yo destruiré a ustedes y yo maldeciré, no bendeciré, yo maldeciré a ustedes y a su nación. Entonces la destrucción de Jerusalén por la mano de Dios no es que pues Dios se enojó, no, es que había un pacto. Ellos no guardaban los mandamientos de Dios, entonces las amenazas que Dios había prometido de antemano, las amenazas estaban llegando por fin. Dios había sido muy misericordioso y paciente con los israelitas. Entonces ahora vamos a estudiar el texto en 5 puntos y luego algunas aplicaciones después. Vamos a estudiar capítulo 1 bajo 5 puntos
Y noten primero, número 1, los recipientes. ¿A quién o a quiénes está escribiendo Joel? Versículos 1 al 3. Dice, la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Escuchen esto, ancianos, y presten atención, todos los habitantes de la tierra. ¿Ha sucedido algo semejante en sus días o en los de sus padres? Contarán de esto a los hijos de ustedes y ellos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Quiénes son los recipientes? Los ancianos y todos los habitantes de la tierra. La tierra significa el reino de Judá, los israelitas. Y vemos que Joel va a anunciar algo que será contado de esa generación a sus hijos, 2 generaciones, ellos a sus hijos, 3 generaciones, y ellos a otra generación, 4 generaciones. Entonces los recipientes no son solamente los ancianos y habitantes ahora, sino también las generaciones siguientes. Ellos también van a oír ese mensaje también. Esto significa que lo que Joel está anunciando pronto va a pasar. Porque si ellos cuentan a sus hijos y sus hijos a sus hijos, los hijos están contando algo que ya ha pasado. Entonces la primera generación va a ver, ellos van a ser los testigos de la cosa actual. Y las otras generaciones van a hablar acerca de lo que ha pasado en el pasado. Los recipientes entonces son la presente generación en la forma de promesa o profecía, eso va a pasar. Y las siguientes generaciones en la forma de historia, eso es lo que ha pasado. Sigamos al segundo punto, la ruina. ¿Qué profetiza Joel? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será una sorpresa? Porque Joel ha dicho, ha sucedido algo semejante en sus días, algo especial va a pasar. ¿Qué es? Pues vemos en versículos 4 al 10, la ruina. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Y lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Esos son metáforas. Ustedes, todos nosotros conocemos la Biblia más o menos y sabemos que las langostas y las orugas, cuando vienen en números innumerables y comen todas las cosas. Sabemos que es un cataclismo cuando llegan las orugas o las langostas en esos números tan grandes. Pero Joel dice, habrá un grupo y luego otro y luego otro y luego otro. ¿Qué significa? Que no quedará nada. Hay una serie en el televisor que se llama Planet Earth, el planeta Earth, la Tierra, no sé. La planeta Tierra. Y la segunda serie tiene un show que muestra un grupo de esas orugas en Madagascar, y el cámara fue en un helicóptero y ellos tenían que separarse por una distancia muy larga para poder capturar en la escena la grandeza de los números de las orugas, porque había tantos que si yo saco una foto de ustedes y yo estoy aquí, no puedo contener a todos ustedes, entonces tengo que apartarme, tengo que separarme para poner a todos en la escena. Pues ellos, para mantener en vista todas las orugas, ponían la cámara en un helicóptero y luego el helicóptero voló muy lejos y para poder contener en la escena todas las orugas. Es decir, que ellos vienen en números innumerables. Pero Joel dice, vendrá un grupo, y luego otro, y luego otro, y luego otro. No quedará nada.
si ustedes tienen jóvenes, niños, ellos comen mucho, ¿no? Un niño de 15 años o de 17 años come muchísimo. Entonces vendrán 10 niños y comerán de tu refrigerador. Y vendrán 10 más de la misma edad y comerán de tu refrigerador. Después de 4 grupos de 10 jóvenes, no quedará nada en la casa, ¿verdad? Van a comer todo. Pues ellos son orugas, son langostas. Y dice Joel, viene hacia Jerusalén la oruga, la langosta, el pulgón y el saltón. Ellos van a comer todo, van a destruir todo, no quedará nada. Entonces la escena, la pintura, la imagen que Joel está creando es una ruina completa, destrucción absoluta. Sigamos leyendo en versículo 5. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa? Despierten, borrachos, y lloren. Giman todos los que beben vino, porque el mosto es quitado de su boca. Porque un pueblo ha subido a mi tierra, fuerte y sin número. Sus dientes son como dientes de león, y sus muelas son de leona. Ha convertido mi vid en desolación, y mi higuera en tronco. La ha desnudado por completo, y la ha derribado. Sus ramas han quedado blancas. Suspira tú como una joven ceñida de cilicio a causa del marido de su juventud. Han sido eliminadas de la casa del Señor la ofrenda vegetal y la libación. Los sacerdotes que sirven al Señor están de duelo. El campo es devastado y la tierra se enluta porque el trigo es destruido. Se seca el mosto y se agota el aceite. Entonces la metáfora de las langostas, las orugas, significa los babilonios, el ejército babilonio, quien va a invadir y va a atacar a Jerusalén. Un pueblo ha subido a mi tierra, fuerte y sin número. Y ellos son como leones y leonas. Ustedes saben, creo que el león no caza tanto como la leona. Las leonas cazan más que los leones. Y las leonas cazan en grupos. Entonces, es decir, que son muy feroces, súper feroces. Nunca quieres estar en contra de una leona. Tampoco un león, pero también una leona. Los dos son súper peligrosos, súper feroces. Y el ejército babilonio es como un león y como leonas, súper feroces, súper peligrosos, terribles. Un ejército innumerable, tan grande. Y la ruina se describe en términos de árboles matados, árboles desnudados, que cuando quitas la parte exterior de un árbol, muere. Y ese ejército va a venir y va a destruir toda la vegetación, todos los árboles, todo de la tierra de Judá, así como las langostas y las orugas. Y cuando se seca o cuando se agota, se acaba, cuando se destruye toda la vegetación, toda la agricultura, ¿qué pasa después? No hay nada para ofrecer en el templo. El pueblo no tiene nada para ofrecer al santuario de Dios. Entonces, por eso dice en versículos 8 o 9 al 10, han sido eliminadas de la casa del Señor la ofrenda vegetal y la libación. No hay vino para ofrecer a la casa del Señor. No hay vegetales ni animales para ofrecer en la casa del Señor, porque nosotros sabemos cómo es, vivimos en una ciudad, compramos nuestra comida del supermercado. ¿De dónde proviene la comida? Pues de los granjeros, de los campos, de muchos lugares que no están en la ciudad. Entonces la ciudad depende de la región alrededor. Si la región alrededor muere, si es una ruina, la ciudad también va a sufrir.
Entonces cuando los babilonios atacan y destruyen al campo, entonces también la casa del Señor sufre como consecuencia. Si la gente no tiene nada para ofrecer a Dios, los sacerdotes no tienen nada para ofrecer a Dios, esto causa el luto, por eso se ciñen de cilicio. Vemos entonces ancianos, todos los habitantes de generación en generación, viene el ejército babilonio. Habrá una ruina terrible. Sigamos el tercer punto, la reacción. ¿Cómo deben reaccionar o cómo reaccionaron los que oyeron esa promesa, esa profecía? Pues Dios les dice cómo deben reaccionar. Noten que esos son mandatos. Constérnense, oh labradores, giman, oh viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha del campo. Se seca la vid, se echa a perder la higuera, también el granado, la palmera y el manzano. Se han secado todos los árboles del campo, por lo cual se ha desvanecido la alegría de los hijos de los hombres. Cíñanse y hagan duelo, oh sacerdotes, giman, oh servidores del altar. Vengan, duerman sobre cilicio, oh servidores de mi Dios, porque la ofrenda vegetal y líquida han sido quitadas de la casa de su Dios. Hasta este punto, en la profecía, la ruina de Judá ha sido descrito en términos agriculturales, que entonces, como ya hemos dicho, cuando no hay agricultura en el campo, tampoco hay en la ciudad y en el templo de Dios. Entonces vemos esos mandamientos, esos mandatos son dirigidos a las mismas personas, los labradores y los sacerdotes. Y dice, constérnense y cíñanse y hagan duelo, etc. ¿Por qué? Porque no tienen nada para ofrecer. No tienen nada. Si tú te vas al supermercado y tú le preguntas al empleo dónde está la comida, ellos te van a decir, lo siento, no tengo nada para darte. Y ellos van a hablar al granjero que dice, lo siento, no tengo nada para darte. Todos están embarrassed. Son avergonzados, gracias. Están avergonzados. No tengo nada para darte. No tengo nada para darte al Señor. No tengo nada para darte al sacerdote. No tengo nada para darte a la gente. No tenemos nada. Y si los sacerdotes no pueden servir a su Dios, si no tienen nada para ofrecer, ellos también, ¿qué hacen? Pues se ciñen de duelo. Giman, oh servidores del altar. No tengo nada. Así es. Y noten el versículo 14. Pregonen ayuno, convoquen a una asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor su Dios e invoquen al Señor. Ahora hemos regresado al versículo 2. Los ancianos y todos los habitantes de la tierra, todos deben pregonar ayuno y convocar una asamblea y reunirse en la casa del Señor. Porque si los labradores y los sacerdotes no tienen nada, es un problema no solamente para los labradores y los sacerdotes, es un problema para todos. Y por eso todos deben responder o reaccionar en esa manera, en ayuno e invocación del Señor. Número 4, la razón. ¿Por qué deben ayunar e invocar al Señor? ¿Por qué deben hacer esas cosas y responder y reaccionar en esa manera?
Dice, ay por aquel día, porque cercano está el día del Señor. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. ¿No ha sido arrancado el sustento de delante de nuestros ojos, la alegría y el júbilo de la casa de nuestro Dios? Del todo se han secado los higos, sus eras están arruinadas. Han sido desolados los depósitos y destruidos los graneros por haberse acapado el grano. Cómo gimen los animales, cuán aturdidos andan los hatos de bueyes, porque no hay pastos para ellos. También están sufriendo los rebaños de ovejas. La razón por la cual la gente debe reunirse en la casa del Señor e invocar al Señor es que la destrucción es del Señor. Noten, en versículo 15, cercano está el día del Señor. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Si la devastación y la ruina es de la mano del Señor, ¿a quién deben invocar? Pues ellos deben reunirse en la casa del Señor, ayunar e invocar al Señor. Si Dios ha determinado este desastre, entonces Él será el que puede quitar o evitar el desastre también. Y esto nos dirige al quinto punto. La razón por la cual deben reaccionar en esa manera es que viene el día del Señor. Pero el Señor es el rescatador. ¿Quién puede rescatarlos de esa ruina? Versículos 19 y 20. A ti, oh Señor, clamaré, porque el fuego ha consumido los pastizales y la llama ha abrasado a todos los árboles del campo. También los animales del campo jadean detrás de ti, porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastizales. No hay nada. No hay nada para los animales, no hay nada para la gente, no hay nada para la casa del Señor, no hay nada para nadie. A ti, oh Señor, clamaré. A ti, oh Señor, clamaré. ¿Quién puede rescatar a Israel de esa destrucción, esa ruina? Es el rescatador, es Dios, el Dios de Judá, el Dios de toda la tierra, el creador de todas las cosas. Si el problema es una falta de lluvia, falta de agricultura y todo eso, ¿quién es soberano sobre esas cosas? Pues ellos invocan el nombre del Señor, porque Él no es el Señor del río, no es el Señor del monte, es el Señor de toda la tierra y todas las cosas, el creador y sustentador de toda vida. Entonces, nosotros hemos estudiado capítulo 1. No es muy complicado, no es muy complejo ese capítulo. Es una profecía de destrucción contra Judá. Viene el ejército babilonio. El pueblo que deben hacer, ayunar e invocar al Señor su Dios. ¿Cómo podemos aplicar ese capítulo, esa palabra de Dios a nuestras vidas? Y una manera, quiero recomendarles algo, una manera de aplicar la palabra de Dios a tu vida, cualquier escritura, es usar 2 de Timoteo 3:16, que ustedes conocen, escuchen. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, 2 de Timoteo 3:16 nos dice que las escrituras son útiles para varias cosas. Las primeras dos son la doctrina y también combatiendo los errores, redarguir, probar que algo es falso.
demostrar que algo es falso, demostrar que algo es correcto y otra cosa es falsa. Entonces, dos cosas. Y la tercera y la cuarta es corregir mala conducta e instruirnos en buena conducta. Entonces, la doctrina y la práctica positivamente y negativamente. Tú puedes preguntarte de cualquier escritura, ¿cuáles doctrinas me enseña esa escritura? ¿Cuáles falsedades combate esa escritura? ¿Cuáles pecados corrige esa escritura? ¿Y cuáles virtudes de santidad recomienda esa escritura, etcétera? Entonces, para nuestras aplicaciones, vamos a ver dos doctrinas que provienen de esos versículos, una corrección y dos instrucciones. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? Primero, una doctrina. Debemos ver en esos versículos que el bien y el mal están en la mano del Señor. Joel 1 describe el avance del ejército babilonio contra mi tierra, dice Dios, contra mi tierra. Está diciendo Dios, oh Judá, no sé, viene un ejército y no hay nada que puedo hacer. No, Dios dice, es el día del Señor. Esa destrucción viene del Todopoderoso. Entonces no es solamente el bien que está en la mano del Señor, sino también el mal, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Es el juicio de Dios. Entonces vemos que el bien y el mal están bajo la soberanía de Dios. Y esos versículos corresponden con muchos otros en la palabra de Dios que nos enseñan la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso el mal, incluso la maldición. Porque Dios permite el mal, pero nunca permite el mal aparte de un buen propósito, un propósito soberano, un propósito cuyo fin al fin es la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Y vemos aquí que Israel y Judá, ellos no se humillarían a sí mismos. Ellos no querían humillarse a sí mismos hasta que llegue el desastre. Dios les advierte, Dios les avisa vez tras vez por medio de los profetas. Y no quieren apartarse de los dioses falsos, no quieren humillarse, no quieren regresar a su Dios, entonces viene el juicio contra ellos. Los babilonios vinieron y los babilonios hicieron cosas horribles y terribles contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Pero por medio de esa violencia, por medio de ese pecado, las buenas nuevas del Antiguo Testamento, que son las mismas buenas nuevas del Nuevo, esos llegaron a Babilonia. En Daniel, el rey Nabucodonosor, ¿cómo se dice? Sí. Él proclama alabanzas a Dios. Dios humilló a Nabucodonosor como consecuencia de su conquista de Jerusalén. Y luego, los sabios entre los israelitas en Babilonia, cuando los persas, cuando ellos conquistaron a los babilonios, los sabios de Israel, entonces entraron en la corte del reino de los persas. Y es decir que las buenas nuevas fueron compartidas con otras naciones como consecuencia de pecado horrible. No estamos justificando la violencia de los babilonios, pero estamos viendo que Dios es soberano sobre el mal y que Dios cumple sus propósitos por medio de ello. Entonces nosotros también en nuestras vidas,
quizás nos sentimos frustración. Dios, ¿por qué no quitas de mi vida esa fuente de mal o esa fuente de sufrimiento? ¿Por qué permites la presencia de ese mal, esa maldición en mi vida? Pero debemos ser como el pueblo de Judá, que tuvo que confiar en Dios aún en el medio y por medio del exilio. Nosotros debemos ser humildes también, pasando por el dolor y el sufrimiento con confianza en Dios, porque Él es soberano sobre el mal y no solamente el bien. Segundo, otro uso doctrinal del texto. Vemos en este texto que el Señor disciplinará a sus hijos. Judá se llama mi tierra, mi vid, mi guerra. Vienen los babilonios contra mi tierra, mi vid, mi guerra. Dios permite el avance de los babilonios contra su pueblo. ¿Por qué? Porque es su pueblo. Dios va a disciplinar a su pueblo rebelde. Ellos pecaron contra su Dios en el pacto mosaico o sinaítico, y Dios les había amenazado: si hacen esto, yo haré esto. Dios disciplina a su propio pueblo. En nuestro tiempo, en nuestro contexto, Dios disciplina a su pueblo en varias formas: por medio del ministerio de la palabra, por medio de a veces el compañerismo y la comunión de los hermanos, a veces por medio de los pastores y también por medio de providencias. Hay muchas cosas que nos avisan, muchas cosas que nos corrigen, muchas cosas que nos disciplinan, y Dios es soberano sobre todo eso. Dios nos está diciendo: no pequen, arrepiéntense de sus pecados y sean fieles, sean obedientes a mí. Ahora, nosotros podemos dar gracias a Dios que el nuevo pacto, ¿qué dice en Jeremías 31? Que el nuevo pacto no será como el pacto que yo hice con mi pueblo en el día en que yo los llevé de Egipto, el pacto que ellos rompieron. El nuevo pacto no será como aquel pacto. Entonces, cuando yo digo que Dios nos disciplinará, no estoy diciendo que Dios nos va a exiliar, porque el pacto nuevo no es el viejo pacto, el antiguo pacto. Pero esto no cambia el hecho que Dios disciplina a sus hijos. Hebreos nos dice esto. Primero de Juan nos dice eso, y muchos otros versículos. Dios nos disciplina, pero no nos va a echar y expulsar de su presencia. Ahora, número 3. La palabra de Dios, la escritura aquí nos corrige, nos reprende. Vemos en estos versículos que nuestra felicidad depende demasiado de las delicias diarias. Depende demasiado de las delicias diarias. Noten en versículos 12 y 16. Dice en versículo 12: se han secado todos los árboles del campo, por lo cual se ha desvanecido la alegría de los hijos de los hombres o del hombre. Y en versículo 16: no ha sido arrancado el sustento de delante de nuestros ojos, la alegría y el júbilo de la casa de nuestro Dios. Cuando nosotros no tenemos nuestros árboles, lo que queremos, lo que nos gusta, entonces se seca también la alegría, nuestra felicidad. ¿Cómo lo dijo? Dice: se han secado todos los árboles del campo, por lo cual se ha desvanecido la alegría de los hijos del hombre. Entonces podríamos decir: se han secado todos los dólares de fulano, por lo cual se ha desvanecido la alegría de los hijos del hombre. O no sé qué. Toma lo que a ti es muy importante y ponlo en la oración.
nuestra felicidad depende demasiado de las delicias diarias. Y quiero identificar el problema. Si algo triste pasa en nuestras vidas, ¿es mal estar triste? No, las cosas tristes nos entristecen. Entonces, si chocas tu carro o si tienes una enfermedad u otra cosa, estas cosas sí nos entristecen, son problemas. Y no es un pecado estar frustrado o reaccionar con tristeza. El problema es que a veces no podemos estar felices aparte de esas cosas. No es un pecado estar feliz con las cosas que Dios nos da, pero es un pecado si no podemos estar feliz aparte de esas cosas. Eclesiastés nos enseña que cuando Dios nos da el pan y el vino y el trabajo y una esposa e hijos, debemos disfrutarnos de esas cosas, regocijar en estas cosas con toda alegría a la gloria del Señor. No tenemos que negarnos la felicidad en las cosas del mundo. Es que no debemos poner toda nuestra felicidad o sacar toda nuestra felicidad de las cosas del mundo. Noten cómo lo escribí. Nuestra felicidad depende demasiado de las delicias diarias. Si te gusta un steak o un vino fino o algo de la tierra y te hace feliz, gloria a Dios. Pero cuando Dios quita de tu vida esas cosas y te conviertes en un bebé, hay un problema. Tu felicidad depende demasiado de las delicias diarias. Y noten que Dios describió a los israelitas en versículo 5 como borrachos en este sentido, que Dios les dio buenas cosas y ellos abusaron esas cosas. Ellos estaban esperando esas cosas con presunción, pensando que sí, Dios siempre nos dará esas cosas. Por eso son borrachos, porque toman sin moderación, toman sin límites, toman todas las cosas que Dios les ha dado sin control. Entonces Dios les describe como borrachos. Yo les he dado buenas cosas y mira lo que has hecho con todo eso. Y cuando yo los saco por medio de los babilonios, ¿qué hacen ustedes? Ahora se entristecen. ¿Por qué ustedes no se entristecen cuando pecan contra mí? Cuando se alejan para dioses falsos. Por eso Dios castiga a los israelitas, porque se entristecen más con la falta de árboles por la falta de santidad. Dios también les describe como una virgen separada de su marido. Ella está al punto de entrar en el matrimonio y es separada de su marido y tiene esa tristeza. Dios dice, ustedes son así con árboles, pero se alejan de mí y no se entristecen. La virgen se entristece cuando se separa de su marido antes de la boda. Y ustedes son así con su agricultura. Yo soy su Dios. ¿Y no se entristecen con mí? Cuando ustedes se separan de mí, no me he separado de ustedes. Ustedes se han separado de mí y no se entristecen. Entonces nosotros, lo que estoy diciendo es que es fácil decir, oh, los israelitas. Pero nosotros también, nuestra felicidad depende demasiado de las delicias diarias. Si nuestra felicidad sobre todo depende de Dios, ¿cambia Dios? ¿Cambia Dios? Díganme, no, en ninguna manera. Dios no cambia, es inmutable, incambiable. Entonces, si Dios es la fuente de nuestra felicidad, sobre todo lo demás serán fuentes de felicidad subordinadas e inconstantes. Pero si nuestra fuente de felicidad primaria es esas cosas inconstantes, nuestra felicidad también será inconstante. Entonces sean
sean corregidos. Todos nosotros seamos corregidos por esa escritura. Número 4. Un uso de instrucción. Esa escritura nos instruye que debemos caminar humildemente ante el Señor nuestro Dios. Caminen humildemente ante el Señor su Dios o tu Dios. Los mandatos de esos versículos son: constérnense, cíñanse y hagan duelo, giman, etc. Ayunen, invoquen al Señor. Todo eso es un espíritu humilde. Somos un pueblo rebelde, somos un pueblo infiel, somos un pueblo pecaminoso. Entonces debemos caminar humildemente y arrepentidos ante nuestro Dios. Nuestro Padre es santo y la palabra de Dios nos dice que debemos ser santos como nuestro Padre es santo. En la medida que no somos santos como nuestro Padre es santo, debemos ser humildes y arrepentirnos. 5. Finalmente, esa escritura nos instruye que debemos invocar el Señor. Joel dice en versículo 19: a ti, oh Señor, clamaré. A ti, oh Señor, clamaré. Y había dicho en versículo 14: convoquen a una asamblea e invoquen al Señor. Sabemos que Dios permitió la invasión de los babilonios, permitió la caída de Jerusalén, permitió violencia horrible contra los israelitas. Pero algunos fueron librados de eso. Algunos sobrevivieron. Algunos fueron llevados en cautividad a Babilonia. Entonces Dios salvó a algunos en el juicio. Esto aplica a nosotros, y vamos a estudiarlo más en capítulo 2, en el sentido que viene el día del Señor, el juicio. Viene. No como algo que Dios no puede prevenir. Es el día del Señor, del Todopoderoso. ¿Quién nos puede rescatar del infierno? ¿Quién nos puede rescatar del día del Señor? Pues si el Señor ha dicho: viene mi día y yo no daré misericordia a nadie, yo no tendré misericordia de nadie, nosotros diríamos: that's it, eso es todo. Dios ha dicho. Pero Dios nos ha dicho: invoquen el nombre del Señor y serás salvo. Viene el día del Señor, viene el juicio, viene ciertamente. Pero Dios nos ha dicho de antemano que los que invocan su nombre, el nombre de su Hijo Jesucristo, serán salvos. Los israelitas, ellos no sabían si Dios los rescataría de la invasión babilonia o no, porque Dios nunca prometió que Él los salvaría de esa invasión. Pero Dios sí nos ha prometido que todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Entonces sabemos con certeza que si yo confío en el Señor Jesucristo, si yo invoco el nombre del Señor Jesucristo para perdonar mis pecados, yo seré rescatado del infierno. Yo seré salvo del juicio del día del Señor. Porque Jesús ya sufrió, ya soportó el juicio de Dios contra él en la cruz de Calvario. Entonces, cuando viene
la oruga y la langosta y el pulgón y el saltón, cuando vienen los babilonios, cuando vienen todo el pecado y todo el juicio, todo el sufrimiento de este mundo, nosotros a veces tenemos que experimentar esas cosas, sí, pero hay un fin, hay un límite, porque hemos sido salvos del juicio final. Todo eso es simplemente un preludio, prefacio. Nosotros vamos a experimentar capítulo 1 hasta la eternidad de la gloria. Este mundo es el prefacio. Entonces, ¿qué me instruye Joel capítulo 1? Invoque el Señor y serás salvo. Amén. Oremos.